Prometereis a Deus e à Senhora Santa Maria que sempre, de forma absoluta e sem concessão, mantereis permanente a vossa castidade. Que não obtereis riquezas nem honras e que nada, nem sequer essa espada, vos pertencerá. Que servireis a Deus como o mais pobre dos mortais e que renunciais à vossa vontade até ao fim dos dias. Que nunca abandonareis esta casa nem por uma causa forte ou fraca, nem por um motivo melhor ou pior. Suportareis palavras desagradáveis. E se quiserdes dormir, obrigar-vos-ão a vigiar. E se desejardes vigiar, mandar-vos-ão repousar, pois sois servo e escravo desta ordem, e haveis jurado proteger a cristandade com a vossa vida. Pois o templo é a espada de Deus, e tu, templário, o braço forte que empunha a ira dele. Não é a lepra nem a peste, é outro mal ainda pior que infeta estas feridas. Uma maldição que corrompe e gangrena as extremidades de todos por igual. De nobres e de vassalos, de ricos e de pobres. Um castigo divino chamado Fogo de Santo Antônio, que só se cura com a peregrinação dos santos lugares de Santiago e Jerusalém. Esta mulher não suportará o longo caminho. Para ela é já tarde demais. Recitará 1000 vezes todas as orações, aceitará amuletos e recorrerá a conjuros e preces. Mas o frio intenso e as pragas acabarão por consumir tudo. Tudo menos a sua alma. Uma Europa que quase que se congela sobre si própria. Mais do que chamar Baixa Idade Média, podíamos chamar o alvorecer da civilización cristã. A finales del siglo XI lo que nos encontramos es con una sociedad que está medianamente feudalizada. Tenemos a nuestro señor, que es el gobernante de todos estos territorios, tenemos a una serie de personas que trabajan para él, son sus siervos. La nobleza o el clero están en un nivel privilegiado, mientras que los trabajadores, los plebeyos, se sitúan en una parte inferior de esta escala social. Digamos que las diferencias son importantes. Los trabajadores trabajan, los clérigos rezan y los nobles guerrean. A fines del siglo XI, justo antes de la Primera Cruzada, España no existía, claro. España, la península ibérica, era un conglomerado de reinos en el norte, en el mundo cristiano, y el sur musulmán, Al-Ándalus, estaba siendo reunificado por un imperio norteafricano, los almorávides, que habían ido conquistando e incorporando poco a poco a su reino a los reinos de taifas. Não, tu não és o senhor mais rico nem o mais poderoso destas comarcas. A colheita não foi propriamente a mais celebrada dos últimos anos e as incursões do inimigo muçulmano são cada vez mais descaradas. Os dízimos são cada vez mais escassos e a doença devora o que em breve será o cadáver da tua esposa. Não, senhor de Verdun, já não podes garantir o futuro de todos os teus filhos varões. En la Edad Media, en un señorío feudal, lo habitual era que las propiedades, la mayor parte de las propiedades, las heredara el hijo mayor, el hijo primogénito. El tercer hijo casi siempre era entregado
o bien a un monasterio o bien a una abadía para que fuera educado en la disciplina eclesiástica. Artal é o mais jovem. Hoje vais dizer-lhe quão importante é para ti. Vais falar-lhe da coragem, da honra e do significado do vosso apelido. Tentarás explicar-lhe por que razão a mãe não conseguirá recuperar dessa doença e porque será um dos irmãos e não ele a herdar o teu castelo. Vais informá-lo de que, apesar de te ter custado tomar esta decisão, hoje mesmo negociarás o seu futuro com uma delegação de monges e que amanhã, ao raiar do dia, partirá com eles para entrar num convento. El sistema medieval de mayorazgos propicia una concepción del mundo en la cual los hijos son un beneficio. Mientras más hijos se tuvieran, mejor. Pero teniendo en cuenta siempre que había que respetar la primogenitura, es decir, el mayor, de ahí viene la palabra mayorazgo. Ese era el que heredaba el patrimonio familiar y los demás pues no les quedaba más remedio que ingresar en la misma hueste del rey o en una orden religiosa o sencillamente pertenecer al estado clerical. La herencia es un elemento muy importante en esta época. Los primeros señores, los primogénitos, pueden permitirse disponer de la herencia, gestionarla, pero otros tipos de nobles, como los nobles secundones, tienen un número de opciones limitadas. Con lo cual, el que una persona del siglo XI abandonara la casa paterna para irse al mundo es muy lógico. Tiene todo el sentido del mundo, es lo más normal para esa época. No solo en España, en cualquier parte de Europa, tenía todo el sentido del mundo que uno de los hijos se dedicara a la Iglesia. En esta época la Iglesia y todos los monasterios eran casi un Estado dentro del Estado. Entonces tenía su propia jerarquía, tenían sus propias normas y tenían una serie de propiedades que les aportaban grandes beneficios. Era muy habitual en esta época que hubiera acuerdos entre un señor para que su hija o alguno de sus hijos se quedara dentro de la congregación y se entregara algún tipo de propiedad para que con ese dinero pues, se pudiera mantener esa persona. Desde luego es un beneficio para todos. El noble va a encontrar sustento, va a encontrar una ocupación para su vida. El gran señor se va a estar librando de un problema que le puede suponer de cara al futuro el tener un hijo desocupado. Y la orden religiosa está ganando privilegios en la medida en que para que este noble entre dentro de la orden, el gran señor debe realizar una donación o entregar algún tipo de regalo, entre comillas, que la orden acepte para cuidar de este tercer hijo. Aleixo I, imperador de Bizâncio, altivo, glutão e mulherengo, fizeste alianças e guerreaste com cada um dos teus vizinhos. Todos desejam ocupar os teus domínios, a tua bela capital, o teu ostentoso trono e a tua coroa. Constantinopla, a última das herdeiras de Roma, é hoje uma ratoeira. Hoje, no ano de 1095 da era de Nosso Senhor, tudo está prestes a mudar. No Oriente, a dinastia Seleucida e os seus poderosos exércitos avançam até aos teus domínios. Não tens soldados suficientes para fazer frente a este monstro. Desta vez as cruzes não poderão travar quem traz o corão nas mãos. Hoje escreverás uma carta e enviá-la-ás ao poderoso Papa do Ocidente. Pedir-lhe-ás ajuda em nome de toda a cristandade. E rezarás para que apareça um gigantesco exército de bravos cristãos dispostos a fazer frente a esta ameaça
ou para que um raio caia dos céus e envie todos esses sarracenos diretamente para o inferno. A tua mensagem atravessará a Europa e, embora nunca chegues a sabê-lo, essa maldita carta provocará uma guerra eterna, as Cruzadas. Sí, seguramente es Alejo I, con esa carta, el que desencadena la idea de que la cristiandad tiene que hacer algo para evitar que los musulmanes sigan avanzando hacia Occidente. Probablemente, y desde el punto de vista de la gran política internacional, esa carta desencadena todas estas cuestiones. Os livros de história falarão de ti, Aleixo. Dirão que foste político astuto que soube manter a salvo o Império de Bizâncio. Para mim, continuarás a ser glutão. Antes de la carta de Alejo I hay una serie de movimientos que propugnan la unidad del mundo cristiano contra el Islam. Esas primeras acciones se producen precisamente en la península ibérica, porque no hacía falta ir a Jerusalén a combatir contra los musulmanes. Los musulmanes estaban dentro de Europa, estaban aquí, estaban en lo que hoy es España. No ano de 1085 da era de Nosso Senhor, Afonso VI, o rei de Leão, tomará as praças de Coimbra, Madrid e Toledo. Pouco depois, forte contingente almorávida desembarcará na península para socorrer os seus irmãos muçulmanos e derrotará os leoneses na Batalha de Sagrajas. No ano do Senhor de 1094, El Cid conquistará Valência. En este momento, la Reconquista se encuentra en una fase relativamente temprana, pese a que hace ya más de 3 siglos que hablamos de la llegada de los musulmanes a la península ibérica y de que ya se han recuperado ciertos territorios de importancia. Se ha producido, de hecho, lo que se ha llegado a llamar la precruzada. Europa toma conciencia del proceso de la Reconquista, toma conciencia de que los musulmanes están ahí del mismo modo que están en Oriente y que también deben ser combatidos. Por lo tanto, era muy interesante para Roma y para el papado y para toda la Iglesia en general el reconquistar España. Y por supuesto se consideraba territorio de cruzada. Ninguém escapará ao turbilhão de sangue que se avizinha, nem sequer tu, pequeno Ardal. Tu também não te livrarás. Si va a ser un monje cisterciense, se va a encontrar con la Orden de los Monjes Blancos, es decir, se va a encontrar con una organización religiosa basada en el trabajo, en las donaciones y sobre todo en una oración importante. Son monjes, en el sentido más estricto de la palabra. Se va a encontrar con un mundo basado en una regla religiosa que va a conducir cada uno de los movimientos de su vida y con una orden religiosa como tal y que por lo tanto le va a condicionar una serie de votos. No podemos olvidarnos de que la cantidad de niños abandonados que se dejaban a las puertas de los conventos. ¿Por qué se dejaban a la puerta de los conventos? Pues sabían que tenían un modus vivendi o una vida asegurada, por lo menos tenían pan para comer todos los días. La regla de San Benito recoge la posibilidad de que al monasterio puedan llegar, los padres puedan ofrecer a sus hijos para ser monjes, ¿no? San Benito habla de ellos, San Benito habla de los niños. Lo que pasa es que estos niños no seguían estrictamente el ritmo monástico, era bastante más liviano y propiamente solo cuando alcanzaban determinada edad es cuando decidían ellos si empezar el noviciado o no. Es raro el niño que se cría en un convento o la niña que se cría en un convento y que lo acaba dejando, ¿eh? La vida fuera era mucho más difícil. Confia nesses monges, Ardal. Farão de ti homem sábio e temente a Deus. Ensinar-te-ão a orar e a viver do trabalho das tuas mãos, pois o ócio é inimigo da alma. Rezarás 8 vezes por dia e comerás uma, e não sentirás necessidade de sair deste mosteiro. Isso não convém de forma nenhuma à tua alma. Jurarás obediência ao abade e aos teus irmãos. Prometerás diante da Senhora Santa Maria que sempre, de forma absoluta e sem concessão, conservarás permanente a tua castidade e que servirás a Deus como monge
e como o mais pobre dos mortais. Os 3 votos era o voto de obediência, de pobreza y de castidad. Los votos, ¿por qué los hacemos? La finalidad última del voto es un seguimiento de Jesús, es decir, queremos seguir al Señor Jesús. Entonces Él aparece en el Evangelio como viviendo en pobreza, viviendo en obediencia y viviendo en castidad, ¿no? Entonces el religioso dice, pues quiero vivir como Jesús. Todo eso es, iba a decir, durillo. Es durillo porque, bueno, pero esa forma parte de la ascesis, de la lucha, del combate. Yo sé de quién me he fiado, diría San Pablo, y yo también lo digo. Yo me he fiado del Señor. El voto de pobreza supone que yo, al incorporarme a la comunidad, renuncio a la capacidad de poseer bienes personales. Yo ahora salgo del monasterio, me voy del monasterio, y yo no tengo derecho a pedir ningún céntimo por los 20, 25, 20, 40 años que haya pasado. El hecho de pedir del pobre, ¿no?, pues te entra en otra dinámica espiritual, ¿no?, para enfrentarse con la desnudez que a veces es dura. Puedo comer y puedo cenar y tengo una cama donde dormir y tengo lo suficiente para vivir, ¿no? Quizás el voto así como más fuerte sea el de obediencia, porque lógicamente está la libertad en juego, ¿no? A ideia de unir todas as nações cristãs da Europa sob um único estandarte anda já há demasiado tempo a rondar-te a cabeça. E essa carta que reclama a tua ajuda chega no momento mais apropriado. Dir-se-ia caída dos céus. Tu és Urbano II, sucessor de Pedro, o Papa de Roma. Quem melhor do que tu para liderar essa união de infantes, reis e cavaleiros contra os inimigos de Deus? Hoje encher-te-ás de coragem e declararás a primeira das muitas cruzadas que estão para vir. Urbano II es un papa muy peculiar. Probablemente le hubiera gustado ser más el general que dirigía unas tropas, que dirigía un ejército, que no el pastor de los cristianos, el pastor de los católicos, que es el Papa de Roma, ¿no? Y Urbano II proclama la cruzada, la primera cruzada, en las campas, en las afueras de la ciudad de Clermont, influido por la Carta de Alejo, por supuesto, pero también llamado por esa idea que había aparecido unos años antes de que algo había que hacer para frenar esa segunda oleada que se preveía del Islam hacia Europa, ¿no? Nos arredores da cidade de Clermont, reunir-se-ão milhares de fiéis dispostos a deixar-se seduzir pelas tuas palavras. Fala-lhes de todas as atrocidades que estão a sofrer os nossos irmãos cristãos do Oriente. Mente-lhes, diz-lhes que chegaram até a queimar igrejas. Diz-lhes que tu, ou melhor ainda, diz-lhes que Deus Nosso Senhor lhes ordena que partam imediatamente para acabar com essa raça vil que ocupa a santa terra onde Cristo foi crucificado. Promete-lhes que todo aquele que morra neste esforço será absolvido dos seus pecados. Promete-lhes a vida eterna. E quando lhes perguntares se colocarão a espada ao serviço desta guerra santa, todos gritarão: Deus assim quer, Deus assim quer. Ese es el grito de los cruzados, ¿no? Dios lo quiere. Lo que el Papa en este discurso reclama es la unidad. Dice, acabad con vuestros enfrentamientos, no somos el enemigo, los cristianos no somos enemigos, tenemos que unirnos en contra del enemigo. El enemigo es el musulmán, el enemigo es el sarraceno. Papa Urbano II esteve a chamar às armas os europeus para irem defender e libertar a Terra Santa. Sí que nos da idea de un personaje, un papa, muy imbuido de ese espíritu que llamamos de reconquista en la península ibérica, de cruzada en general, y que desde luego debió de provocar y provocó un efecto muy inmediato en la gente de su tiempo, porque hubo una respuesta masiva a la llamada del Papa en ese discurso, en esa predicación llamando a la cruzada en Clermont-Ferrand en 1095. Acorda, Artal, tocam as matinas. E não pode chegar tarde.
Para manter a estrita ordem que há de reger este mosteiro, temos de seguir à letra cada um dos 73 capítulos da regra de São Bento. Aprende-a. Ela te dirá quando deves orar, quando trabalhar e quando repousar. Havia regras para a ingestão de determinados alimentos e proibição de determinados alimentos em determinadas épocas do ano. O corpo podia ser purificado por via da abstinência sexual ou da abstinência de determinado tipo de alimentos. El cister tiene como base ahora el labora. Entonces, su vida sería esa, o levantarse probablemente alrededor de las 3 de la madrugada para empezar con maitines, rezar todas las horas que se llamen. Entre tanto, probablemente guardarían silencio entre una hora y otra, entre el rezo de una hora y otra, luego trabajarían. Su vida sería tremendamente dura. Acabaría cenando una sopa de verduras, sin casi verduras, en torno a las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, y ya a dormir. O sea, a dormir con rezos intercalados para seguir el cumplimiento de las horas. Visto desde los ojos de hombres y mujeres del siglo XXI, la vida monástica, la vida de la orden del Cister, la regla del Cister, nos puede parecer muy dura y sobre todo muy rígida. Efectivamente era muy rígida. Una vida que se distribuye en un tiempo de oración, un tiempo de trabajo para vivir de nuestro sustento y un tiempo de estudio. Se hace hincapié en que los monjes deben estar medianamente formados, por ejemplo en la lectura. Son personas que deben atender el oficio divino y en ese sentido tienen que estarlo bastante formados como para hacerlo correctamente. Pero en esta época los que pertenecen al clero sin duda reciben una formación infinitamente superior a nivel académico del que pueda recibir cualquier otra persona de su tiempo. Qué duda cabe que para el siglo XII no hubiese sido una persona suficientemente cultivada. Y hay que entender que muchos monjes que entran en el monasterio no saben leer ni escribir, pero ya estoy hablando no de Artal, sino de gente más cultivada que van a terminar siendo monjes. El 99% de la población era analfabeta total, con lo cual hablamos de un porcentaje de un 1%. Me parece que Artal venía además de un contexto social un poquito más cuidado, no es siervo de la gleba, pero qué duda cabe que un chaval atendido en un ambiente un poco cultivado de orden, de lectura, aunque no entendiera, pero que se le va enseñando y va aprendiendo. Pero la educación no terminaba nunca. Según las capacidades de la persona, se podía ir ascendiendo y convertirse, pues, desde un hombre de ciencias que conociera un tratado antiguo de farmacopea, hasta un especialista en las Sagradas Escrituras, un miniaturista o un copista, sencillamente, de libros. O Altério sem haveres é como te chamam. Os teus contínuos testemunhos sobre uma vida na pobreza mais extrema conquistaram-te essa alcunha. Os teus dotes como orador vão ser decisivos na hora de convencer milhares de camponeses, deserdados e mendigos sem futuro, a unirem-se ao valente e desastroso exército que em breve partirá para a Terra Santa. Não és o único que lidera esta expedição. Pedro Ermita, outro iluminado que acreditou piamente no mandato do Papa Urbano, anda já a pregar por meia Europa. Mais de 20.000 desgraçados decoraram os andrajos com cruzes de tecido e estão dispostos a seguir-vos até ao mesmíssimo reino dos céus. Não sabem ler, não fazem a mínima ideia de como o mundo é grande, nem de como esta viagem será longa. A única coisa que julgam saber é que todos os seus pecados serão perdoados quando arrebatarem Jerusalém aos muçulmanos. Después del llamamiento de Clermont de 1095, empezó en Europa un proceso muy interesante y al mismo tiempo muy amplio de peregrinación masiva. Una peregrinación que no estaba tanto orientada a la visita de los santos lugares como a una conquista por la espada de estos territorios. E como se tal não bastasse, encheste-lhes a cabeça de ideias milenaristas. Aproxima-se o fim do mundo. Fiéis seguidores de Cristo, ajoelhai-vos, pois não encontrareis consolo na outra vida, se não espiardes antes todos os vossos pecados. En todas las épocas se aproxima el fin del mundo. No hay época en la historia de la humanidad que no haya visto la aparición de una serie de profetas, de una serie de visionarios, de una serie de augures que han pronosticado el inmediato final del mundo.
El fin del mundo, el milenarismo, son conceptos que en esta época tienen resonancias un poco complejas. Desde la tendencia a pensar que con la conquista de Jerusalén la ciudad celeste descendería sobre la terrenal y de esta forma nos encontraríamos ante el juicio divino, hasta el hecho de que un dragón de varias cabezas y numerosos ojos y cuernos saldría de los mares y devoraría a los cristianos. Estas tendencias, a veces motivadas por determinados miembros de la Iglesia, o no de la Iglesia, que predicaban e iban recorriendo los caminos, realmente no siempre tenían una base especialmente lógica. Se recomendaba la lectura del Apocalipsis en los concilios como una finalidad práctica para incentivar las donaciones a la Iglesia, recordándoles los castigos a los pecadores el día del juicio final. Cuando se cumple el primer milenio, la sociedad medieval entiende que se ha cerrado un periodo, como si en el libro de la historia cristiana es lineal, se hubieran completado los primeros 1000 años. Entonces se prefigura algo que estaba ya en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, que dice: 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó. Es uno de los salmos de los libros que se leían habitualmente en los monasterios y en las iglesias. Con lo cual, cuando la gente entendió que cronológicamente se cumplía un siglo, era lógico pensar que el tiempo de este mundo se terminaba y que empezaba ya el tiempo de la eternidad. Además de esto, hay una especie de profecía, o se interpretaba como una profecía, las palabras de Jesucristo antes de ascender a los cielos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio hasta el fin de la tierra. Entendieron el fin de la tierra de una manera física, igual que los 1000 años de una manera cronológica. Entre esos individuos que asumieron de manera literal el mensaje estaban los que nada tenían que perder, es decir, aquellos que esperaban que el fin de los tiempos, que la tradición, por lo menos las tradiciones apocalípticas, decían que vendría acompañado del gobierno de Cristo durante un milenio, aquí mismo en la tierra, sería el momento, digamos, de resarcimiento de los pobres, sería el momento en que esos pobres, esos humillados, esos marginados, gobernarían con Cristo frente a los que injustamente los habían tratado. Entre estos individuos estaba el famoso Pedro el ermitaño. Pedro el ermitaño, que es un orate, que es un iluminado, que es un hombre que está convencido de su carácter mesiánico, de que ha sido designado probablemente por Dios para encabezar un movimiento y que acabe con el Islam, que acabe con los herejes musulmanes, los hijos del maligno, imbuido de este espíritu de ir a Jerusalén, de ir a recuperar Tierra Santa, se embarca en la cruzada de los pobres de una forma absolutamente insensata. Aquella gran cruzada se sirvió de la ignorancia de la gente, les ofrecía unas posibilidades que no eran reales. Muchísima gente se apuntaba a las cruzadas para expiar sus pecados. Cualquier persona carente de estudios, carente de conocimientos, que no ha sido escolarizada nunca, podría creerse cualquiera de estas teorías y pensar que va a llegar. Esto, desde luego, es uno de los grandes componentes del milenarismo y que motiva los movimientos cruzadistas y que motiva las peregrinaciones. Se mezclaron, por lo tanto, muchas cosas. Se mezcló el fanatismo, se mezcló el crecimiento de la población, el hecho de que en España la Reconquista, que también se consideraba cruzada, estaba muy avanzada. Era gente mal preparada, embora tivesse muita fé, nem tinha instrução militar, nem sequer tinha a caridade cristã que o estava a mover para ir libertar a Terra Santa, porque fizeram as maiores patifarias e praticaram os maiores crimes e acabaram por ser dizimados no caminho para Jerusalém. Chegareis a Constantinopla, atravessareis o Bósforo e ali perto da cidade de Niceia, o exército selúcida exterminar-vos-á a todos. As mulheres serão enviadas para os haréns e as crianças para os mercados de escravos. Se puede decir que Pedro el ermitaño es una criatura papal, pero que se le fue de las manos al Papa, ¿no? Eso sería un poco quizá la definición que mejor le podría corresponder. Recordai as palavras do Apocalipse. Vi as almas dos que tinham sido decapitados e a cada foi entregue uma veste branca. Los cistercienses visten de blanco, adoptan el hábito blanco como un símbolo de pureza, como un símbolo también de pobreza, pero a la vez como un símbolo que representa la luz de Dios, que es una luz blanca, que es una luz que no tiene color.
El llevar ropas de colores como el púrpura, como el azul o el amarillo, implica el uso de unos tintes que, además de ser muy caros, son simbólicos, representan el poder, la nobleza. Estos trapos son lo más anacrónico que llevamos, porque son del siglo X, XI, XII, lo más anacrónico. Pero a mí me facilita un montón, que yo cuando me levanto por la mañana no tengo que pensar qué pantalones me pongo, qué zapatos me coloco, qué camiseta con de estos colores o de otro color. Los cenobios los monasterios no eran lugares aburridos en absoluto, tenían una actividad impresionante. O sea, allí había actividad todo el día, la gente no estaba aburrida en absoluto, los que estaban estudiando estaban en la biblioteca, los que estaban escribiendo códices estaban miniando con pinturas, los que estaban en el huerto estaban trabajando. Los monasterios eran escuelas de artesanía, eran huertas privilegiadas, eran lugares donde se elaboraba vino, donde además en algunos monasterios incluso se fabricaban armas y se enseñaba el uso de las armas. Eran centros de producción, eran pequeñas factorías que de hecho se exportaban por toda Europa. Aunque la idea eclesiástica parecía decir todo lo contrario, en realidad muchos clérigos de la época combatieron con las armas como cualquier soldado de su tiempo. Incluso había algunos obispos que eran muy famosos porque eran unos extraordinarios combatientes, eran unos soldados que manejaban muy bien la espada y la lanza. Se aprendía a manejar desde la espada hasta montar en el caballo, y no solamente eso, sino que se enseñaba a fabricar una bombarda. Una bombarda es uno de los cañones más originarios, más primitivos, a utilizar el fuego griego, a usar la pólvora, todo esto. En la Edad Media un combatiente que no estuviera entrenado, que no hubiera ensayado golpes de hacha, golpes de maza, cargas de caballería, el manejo de la espada, en una batalla estaba perdido. En una batalla en la Edad Media hay muy pocas oportunidades. Como no estés entrenado y falles un par de golpes, al tercero estás muerto, ¿no? En la liturgia dice los monjes han de cantar de una forma varonil, es decir, un poco fuerte, ¿no? Como caballeros que van a la guerra y demás. A cruzada de Gualtério sem Haveres e de Pedro Ermita não foi em vão. Os príncipes europeus uniram-se à frente de poderosos exércitos e não tardarão a chegar à Terra Santa. Centenas de cavaleiros juntam-se à cruzada promulgada pelo Papa Urbano. Houve exércitos, chefes de exércitos organizados, exércitos feudais, que resolveram seguir as pegadas do Pedro Ermita. Atravessarão Antioquia e Edessa a fogo e sangue. E tu, Pedro, tu que sobreviveste a Niceia, terás a honra de benzer, a partir do mesmo Monte das Oliveiras, a carnificina que esta mesma noite inundará de sangue as ruas de Jerusalém. Como decimos en castellano, el capitán Araña hace que los demás se embarquen, pero él se queda en tierra, ¿no? Pedro el Ermitaño sobrevive, claro. Jejuareis 3 dias, e tal como Josué fez em Jericó, marchareis descalços e em procissão à volta da cidade. E ao cabo de 9 dias, pela graça de Deus, as suas muralhas desvanecer-se-ão. Construireis poderosos arietes e torres de assalto. Os mais piedosos de entre vós cortarão a cabeça aos muçulmanos. Outros irão mais longe e arrastarão os corpos deles para as fogueiras. As ruas e as praças de Jerusalém encher-se-ão de mãos e de pés decepados. E será derramado tanto sangue que os cadáveres flutuarão nele. Jerusalén, el destino de la primera cruzada, el objetivo fundamental de los cruzados, se conquista el 15 de julio del año 1099. Durante 3 dias e 3 noites, pegareis fogo a sinagogas e mesquitas. Os mais cobardes dentre vós matarão velhos, crianças e mulheres. Os mais arrogantes colocarão coroas de ouro no mesmo lugar onde Cristo usou uma de espinhos. E quando já não restarem infiéis para maltratar, dirigir-se-ão em penitência até à igreja do Santo Sepulcro para a cerimónia da ação de graças.
La matanza que se produjo en Jerusalén fue terrible. Nos cuentan los cronistas cristianos que la sangre de los musulmanes llegaba hasta los tobillos. Habla de las calles de Jerusalén llenas de sangre, la sangre llegaba hasta media pierna de los caballos, de muertos, de torturas, de barbaridades todas. La resolución de las cruzadas es muy triste en todos los sentidos. Representa uno de los grandes fracasos de la humanidad. A partir de Roma, manter-te-ás ao corrente do avanço da tua Guerra Santa, a primeira de muitas que estão para vir. Mas tu, Urbano, morrerás 14 dias antes da Batalha de Jerusalém. Nunca saberás se a Terra Santa chegou a ser libertada. E eu também não te o direi. Yo creo que hablar de esto es de alguna manera tratar de exonerar la responsabilidad que hemos tenido todos los seres humanos en las atrocidades que han pasado en la historia, cuando en realidad pues probablemente todos hemos sido responsables. Todos vós sois culpados. Os imperadores avarentos que estimulam a ira dos seus exércitos, os papas que promulgam guerras, os órfãos, os indigentes e os ermitas. Pois por vossa culpa nascerá um exército de cavaleiros perdidamente crentes, a que chamareis templários. E eles vos farão recordar cada uma das palavras do Apocalipse. Ouvi uma voz que dizia: vem e olha. E olhei. E estava aqui um cavalo branco, e quem o montava recebeu uma coroa. Vem e olha, e olhei. E apareceu outro cavalo, e quem o montava recebeu o poder de tirar a paz da terra. Vem e olha, e olhei. E vi um cavalo negro, e quem o montava tinha uma balança na mão. Vem e olha, e olhei. E vi aqui outro cavalo, e quem o montava tinha por nome Morte. E os reis da terra e todos os seus servos se esconderam, porque chegara o grande dia da ira dele. Se hacen barbaridades, se hacen cosas que han estado mal, se han hecho, se siguen haciendo, pero el reto nuestro es pararnos un poquito, entrar en el corazón humano y mirar las cosas también con una benevolencia y una misericordia, ¿no? Que es precisamente la del Evangelio. Y si hay desmanes, pues intentar señalarlos con el dedo y decir eso, ese no es el camino. Não tireis a vida a outra pessoa. Deus declarou-a sagrada. Estas são as palavras do profeta Maomé. Em nome de Alá, o compassivo, o misericordioso, a ti só servem e a ti só imploram ajuda. Porque criaste um inimigo como este? Porque lhes envias essas abomináveis cruzes vermelhas e esses demónios de olhos azuis que só sabem matar? Tu, o Todo-Poderoso, diz-lhes: como poderá o Islão perdoar esta afronta? Como farão para esquecer? Em breve a noite será. Deveis orar, e nós também. Estabais poniendo a Artal tumbado en el suelo, porque San Benito dice que cuando se comete una falta, pues una manera de humillarse el monje es tumbarse en el suelo
y la comunidad pasa por encima del hermano. Yo creo que para subrayar esa humillación de la falta, de alguna manera es hacer penitencia. Yo en mi etapa de maestro de novicios, una cosa que me solían decir bastante los jóvenes cuando entraban, pues al cabo de un año, decían, pero si yo no era así. Digo, ¿cómo que no eras así? Claro que eras así, pero no te habían puesto en la ocasión de descubrir eso que eres realmente, ¿no? Y claro, cuando uno va descubriendo eso que es realmente, pues tiene que afrontarlo. No puede justificarlo ni puede huir sin más, ¿no? Tiene que afrontarlo. Entonces, en ese sentido, es una batalla, ¿no? La batalla del propio corazón, pero que tiene una gran recompensa. Jerusalém foi libertada. A cristandade é já dona da mesma terra que Jesus Cristo converteu em santa. Mas tenho de te avisar, pequeno mortal, os inimigos são numerosos, afiam já os caninos com olhos toldados de sangue e em breve erguerão as garras para o reino de Jerusalém. Não necessitamos de mais monges, já temos demasiados. Necessitaremos de cavaleiros puros que não tenham dúvidas no momento de se entregarem à ordem do templo e que não tenham receio de derramar o seu sangue por Cristo. Para nosotros, hombres del siglo XXI, es muy difícil entender el sentido de una orden militar de la Edad Media. Es muy difícil. Las órdenes militares surgen por derivación de las grandes órdenes religiosas y surgen en torno a una idea que es ora et labora, es decir, trabajo y oración. El ora et labora, en este caso, el laborar de la orden militar es defender y luchar por la cristiandad. Con lo cual, el miembro de una orden militar, que no deja de ser un religioso y que muchos de ellos pertenecían al estado clerical, en vez de trabajar el campo o dedicarse a la agricultura o a copiar libros, pues se dedicaba a aprender el manejo de las armas y cuando llegaba su momento a ir a la guerra. De Artal, feliz. Sé que del monasterio sale, habría que preguntarle si como templario fue feliz desarrollando su vocación de milites Christi, de soldado de Cristo, incluso hasta pues batiéndose el cobre por él materialmente, ¿no? El ser templario implica un salto de fe que hoy en día no se podría dar. Estamos hablando de un nivel de sacrificio que hoy día nadie daría. Es un paso muy difícil de dar. Un templario consagraba su vida a un propósito que trascendía lo dispuesto en la tierra. Fíjate con lo duro que suena y a la vez lo bonito que es. Renunciabas a tu vida, a tu propio destino, a tener descendencia, a tener posesiones, y te entregabas por tu propia convicción a un propósito mayor que el que te podía ofrecer la humanidad, que era servir a Dios.